Empezó otra vez, sí. Estamos iniciando de nuevo la grabación para decirles a ustedes que es un honor para mí presentar a un gran amigo de la infancia y a un personaje de nuestros días, de la gente que piensa en México, que es un exponente como gran escritor, un escritor como novelista, pero pues un gran escritor sobre todo como historiador y como periodista del ambiente cultural y sobre todo el ambiente político mexicano. Uno de los mejores analistas políticos que tenemos hoy en México, pues ya saben ustedes de quién estoy hablando, es de Héctor Aguilar Camín. ¿Sí? Él, además de ser periodista, editorialista, pues participa en programas televisivos de mucho renombre y de mucha audiencia en la televisión mexicana, como han sido en el pasado Zona Abierta, como fue Tercer Grado, como es hoy en día La Hora de Opinar. Héctor Aguilar Camín es portavoz de la sociedad mexicana y de la intelectualidad. De eso no cabe la menor duda. Es portavoz porque hace gala de grandes conocimientos en la política, en la historia. Sobre todo tiene, además de el bien decir, una cualidad que no se le da fácilmente a nadie, una gran valentía para exponer su amor por México. Ha sido, no cabe duda, un gran defensor de la democracia. No quiero yo abundar más en su currículum porque restaría tiempo más importante en sus palabras para que él nos venga a platicar de la plática que se ha intitulado como Votar y Cambiar. Hace unas semanas, hace unos meses, él nos platicó en conferencia organizada por por México, de el México en el que estamos. Yo no sé si hoy nos hablará del México en el que todavía estamos, o más bien quisiera yo que nos hable del México en el que queremos estar. ¿Cuál es ese México en el que queremos estar, Héctor? ¿Es acaso algo relacionado con este próximo 6 de junio? Te doy la palabra, querido Héctor. Adelante con tu presentación. Pues muchísimas gracias, José Antonio. Algunos de ustedes saben muy bien que esta charla es la consecuencia de una larga conversación amistosa que hemos podido reiniciar, viejos compañeros del patio, y que sostenemos pues semana con semana, con distintas variantes, pero siempre pues tratando de pensar, como creo que aprendimos en nuestro colegio, pues en la cosa pública como algo que nos compete, como algo que es una cosa que es importante para nosotros. Y en ese sentido me voy a disculpar con muchos de ustedes que simplemente van a escuchar aquí cosas repetidas pues que les he dicho en esas otras pláticas, y estoy queriendo hacer como un resumen, digamos, de hacer una primera introducción con un resumen, tratando de contestar una pregunta un poco provocativa y un poco retórica también, que es ¿quién ganará las elecciones de este domingo en México? ¿Y qué significa para México estas elecciones? Yo les digo, pocas veces he tenido la impresión de que unas elecciones sean un asunto a la vez tan colectivo y algo tan personal como las elecciones de este próximo domingo. Tan colectivo porque nunca antes había sido convocado a votar en México al mismo tiempo y el mismo día tanta gente. Y tan personal porque yo nunca he tenido la impresión de que se juega algo tan decisivo para todos en las elecciones que vamos a tener este domingo y que vamos a decidir entre todos votando. Es el momento, este domingo es el momento, el único momento real, dice Leo Zuckerman, y tiene razón, en que el poder no está en los políticos, no está en los gobernantes, no está en los poderosos. El poder está en los votantes. Y ese es el poder que podemos ejercer y es el que debemos de ejercer. Bueno, yo trataré de explicar tres aspectos o de conversarles de tres aspectos de esta elección del domingo. En primer lugar, ¿qué es lo que se juega en esta elección?
En segundo lugar, pues, ¿cuál es su lógica interna? ¿Por qué es una elección tan decisiva? ¿Y por qué también es una elección mucho más competida de lo que dicen las encuestas nacionales que se han venido publicando? Finalmente, ¿por qué creo que el gobierno va a perder estas elecciones? ¿Y en qué sentido, digo, en qué sentido puede hablarse de perder o de ganar estas elecciones? Porque no tiene un sentido simple ni tiene implicaciones simples. Es una elección muy grande, muy compleja y va a tener consecuencias muy complejas, pero vale la pena no separarse del tema de quién la gana y quién la pierde y por qué. ¿Qué quiere decir eso? Entonces voy al primer asunto. ¿Qué es lo que se juega en esta elección? Bueno, pues otra vez, volver a lo obvio. El tamaño de la elección, su complejidad es enorme. No habíamos tenido una así en México. ¿Qué se juegan? Pues se juegan puestos todos juntos, incluidos regidores en los municipios, etcétera. Se juegan 19,000 puestos de elección popular. Entre ellos, 500 puestos de representación en la Cámara de Diputados. Se juegan 15 de los 32 gobiernos estatales y 30 de los 32 congresos locales. Esto es muy importante y se habla muy poco de eso, pero va a tener una importancia muy seria después para el futuro. Ahora bien, bajo esta complejidad, este número enorme, se juega algo más simple y más decisivo. Se juega, por decirlo simplemente, la continuidad o la no continuidad, la interrupción o la discontinuidad del proyecto de gobierno del presidente López Obrador, eso que él llama la cuarta transformación. Bueno, si el gobierno pierde esta elección, va a perder impulso, va a perder legitimidad y va a perder también iniciativa. Entrará al ciclo pues normal de los gobiernos, ¿no? En año y medio más estará de salida, estará metido de lleno en la sucesión presidencial de 2024 del siguiente presidente o presidenta, y por lo que vemos, ninguno de los sucesores posibles, visibles, que hay en su elenco, ninguno de los precandidatos del partido en el gobierno, de la coalición de partidos en el gobierno, tendrá ni remotamente el punch del actual presidente. De manera que este es un garbanzo de libra que se termina cuando se termina su mandato. No es algo que pueda transmitirse. Esto que hace este presidente, que nos preocupa tanto, que es tan efectivo con una parte tan importante de la población, no es algo que se pueda transmitir. Es algo que lo tiene él y nadie más que él. De hecho, es una de las grandes excepciones de la historia de México. Este presidente que crea realidad política con su discurso, con lo que él dice, sea cierto o sea falso. Ese personaje no puede participar en la sucesión, de manera que si él pierde esta elección, sus siguientes 3 años pues podrán ser muy complicados, pero son años de salida. Ahora, si gana, en cambio, si gana esta elección, pues tendrá obviamente un nuevo impulso, refrendará su legitimidad, conservará y probablemente por su temperamento y por su estilo, multiplicará su iniciativa y será un presidente muy fuerte en el año y medio siguiente. Y ahí sí, si esto sucede, pues va a tener espacio, como lo sospechamos, como lo vemos, como es claro en su impulso político básico, tendrá espacio para afianzar y ampliar los cambios que ha hecho en su gobierno, muchos cambios legales muy importantes e institucionales, un tanto cuanto catastróficos o destructivos, mejor dicho, bastante destructivos, pero sobre todo tendrán la tentación de conservarse en el poder. ¿Cómo será esta tentación? Bueno,
mediante la reelección, buscando una transformación, otra legal de ese tamaño como para establecer la reelección en México, o bien mediante una ampliación de su mandato como la que usó recientemente para ampliar el periodo del presidente de la Suprema Corte. Lo menos que sucederá si gana estas elecciones el presidente López Obrador, estas elecciones del domingo, lo menos que sucederá es que va a intentar dejar a un sucesor o a una sucesora a la que él crea que puede manejar, como una extensión de su voluntad. Lo que en México conocemos como maximato. Es decir, un expresidente que gobierna a trasmano de otros presidentes que él pone, como lo hizo Plutarco Elías Calles entre el año 29 y el año 34 del siglo pasado. Le decían a Calles en esos años el jefe máximo de la revolución, y alguien con muy buen sentido le puso a esos años el maximato, los años del maximato, los años del jefe máximo. Bueno, de todas las elecciones que están en juego en esta gigantesca elección del domingo, la fundamental para definir si el gobierno de López Obrador pierde o si gana la elección es si pierde o si gana la Cámara de Diputados. Es la única elección federal que está en juego y es fundamental porque es la que le ha dado estos 3 años la iniciativa legislativa y política que ha usado a fondo para transformar pues, prácticamente todo lo que ha querido. En particular, es fundamental si gana o no la mayoría calificada, es decir, una mayoría de 2/3 de la que hoy goza, porque esa mayoría de 2/3 le permitiría al presidente conservar la influencia, el mando que tiene sobre el Congreso. Hoy el presidente con sus aliados tiene una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, es decir, tiene 2/3. En el Senado tiene solo una mayoría absoluta, no tiene los 2/3. Le faltan unos cuantos votos para tener los 2/3. Y en el Senado, pues se supone que hay una minoría de oposición que es capaz, teóricamente lo es, formalmente, de vetar las reformas constitucionales. Pero en los hechos, en estos años, lo que hemos visto es que esa minoría no ha podido impedir el caudal de nuevas leyes. Algunas de ellas reformas constitucionales, muy poco constitucionales, que ha implantado el gobierno. Y esto lo ha logrado hacer a partir del control de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. De manera que ganar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados este domingo sería la gran victoria que podría obtener el presidente López Obrador en estas elecciones. Si ganara solo la mayoría absoluta, es decir, 50+1, también sería una victoria. Pero para sentirse como tal tendría que venir acompañada de otras muchas victorias notables en el resto de la elección. En la elección de gobernadores, de congresos locales, de las ciudades fundamentales del país y desde luego de la Ciudad de México. Bueno, ¿qué nos dicen las encuestas de cómo van estas elecciones? Primero, hay que decirlo, tenemos muy pocas encuestas de frente al tamaño de la elección. En una elección tan grande, la verdad, hemos tenido muy pocas encuestas y muy pocas encuestas comparables. Hasta hace poco, las encuestas nacionales publicadas le daban a Morena y a sus aliados altas posibilidades de ganar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y daban por descontado que iba a ganar la mayoría absoluta. Bueno, las cosas han cambiado en unos días. Encuestas más recientes, como la de Reforma y Latinos de ayer, ya no le dan a Morena y a sus aliados posibilidades de ganar la mayoría calificada. Le dan
posibilidades de ganar la mayoría absoluta. Y eso, con la alianza de Morena, con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, que son dos de las formaciones políticas pues, más oportunistas, menos confiables y más corruptas en lo político y en lo monetario que hay en el sistema político mexicano. La verdad, no parecen los mejores aliados para un gobierno que habla tanto y sin parar de la moral pública, de la renovación moral de México, de la reacción que está moralmente derrotada. La verdad que ganar la mayoría de la Cámara, la mayoría absoluta, necesitando de la ayuda del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista, pues es una victoria política, pero no deja de ser, yo digo, para un partido como Morena, para un presidente como López Obrador, que se llenan tanto la boca hablando de moral, no deja de ser una derrota moral, ¿no? Ganar del brazo del Partido del Trabajo y del Partido Verde no dejaría de ser una derrota moral. Hablamos de encuestas nacionales, es decir, encuestas que miden la intención de voto general por las marcas partidarias. No son encuestas que están midiendo la reacción de la gente ante candidatos reales. No miden las elecciones reales en su territorio real, con sus candidatos reales, con sus condiciones específicas. Y por tanto, yo creo que no miden lo esencial de esta elección. Con lo que me paso al segundo punto de mis comentarios, que es, ¿cuál es la lógica política y electoral de esta elección? Bueno, es una elección nacional que está guiada, que está gobernada por una lógica local. Lo que va a determinar el resultado de las elecciones de este domingo no es la intención de voto nacional registrada en las encuestas nacionales, sino la efectiva intención del voto local. Como digo, la única elección federal será la de la Cámara de Diputados, pero está inmersa en un mar tan grande de elecciones locales que acabará siendo definida por la marea local. Esto es de hecho lo que está sucediendo. Estamos viendo cómo el cambio en las intenciones de voto en los estados está poco a poco impactando y cambiando las intenciones de voto nacional. Aquí quiero introducir una cuestión analítica respecto del año 2018, como para entender bien de qué estamos hablando cuando hablamos del triunfo de López Obrador y de Morena en 2018. En la elección local de 2018 hay un factor fundamental que no va a estar presente. Y es un factor político del que se habla poco, pero que fue decisivo en el triunfo y en el tamaño del triunfo de López Obrador. Y ese factor fue el apoyo del gobierno de Enrique Peña Nieto, el apoyo del PRI o de algunos estados priistas contra su propio candidato priista. ¿Cómo se dio este apoyo? Bueno, ahora es bastante claro, de dos maneras: frenando el gobierno al candidato Ricardo Anaya en su camino electoral mediante una acusación inventada de corrupción, inventada reconocidamente por la Procuraduría. Y, segundo, induciendo el voto del PRI, el voto de los priistas hacia López Obrador. Pues este es un secreto a voces en México, pero ha sido analizado y documentado recientemente por Jorge Castañeda en un artículo que publicamos en el mes de mayo en la revista Nexos. Léanlo, se llama 2018, la oposición ganó con una buena ayudada del gobierno. ¿Qué se demuestra ahí? Bueno, se demuestra que el delito inventado detuvo el ascenso electoral de Anaya en un momento clave de la campaña. Y se demuestra que la movilización del voto del PRI a favor de López Obrador pudo representar hasta un 5%
del 53% de los votos recibidos en esta elección por López Obrador. Bueno, el factor Peña Nieto, PRI, a favor de López Obrador y de Morena, no va a existir en las elecciones de 2021. Pues porque no está Peña Nieto ahí y porque el PRI está ahora compitiendo contra López Obrador sin que haya un pacto de López Obrador con nadie que gobierne al PRI. Y porque López Obrador no va a estar en la boleta. Entonces, cuando uno quita estos factores y baja a ver cuál es el comportamiento electoral real de Morena en elecciones reales, locales, de los últimos años, ¿qué es lo que encuentra? Pues encuentra un partido de muy bajo rendimiento electoral. En 2019 hubo 5 elecciones locales. El PAN sacó más votos que Morena en esas 5 elecciones sumadas, en 2019. En 2020 hubo 2 elecciones estatales importantes, una en Hidalgo y otra en Coahuila. El PRI sacó más votos que Morena en esas elecciones, arrasó a Morena, por cierto, y al PAN también. De manera que, dejada sola a su suerte local, Morena no ha ofrecido resultados prometedores. ¿Por qué tiene entonces la mayoría calificada de que ha gozado con su coalición, con la coalición oficialista en la Cámara de Diputados? Bueno, no es porque haya recibido votos reales suficientes para tener esas mayorías. Se debe no a los votos, sino a maniobras posteriores de los ganadores que con el 47% de los votos en 2018 se hicieron del 62% de los escaños de la Cámara. En ese mismo número de mayo de Nexos que les recomiendo, hay otra pieza explicando esta maniobra. Es un ensayo escrito, es una crónica escrita por Nicolás Medina Mora y se titula Fabricando Mayorías. ¿A dónde voy con esto? Voy a que ajustemos nuestra mirada. Hemos estado sometidos a la idea de que el triunfo de López Obrador en 2018 estableció una especie de nueva hegemonía política sobre el país, de él y de su partido. Pero no fue así. Recordemos los hechos electorales. 47 de cada 100 votantes efectivos en 2018 no votaron por López Obrador. 53 de cada 100 sí, pero 47 de cada 100 no. Y 53 de cada 100 no votaron por los partidos de su coalición. 53 de cada 100. Es decir, Morena y los partidos de la coalición López Obradorista fueron minoría en el 2018. Y la suma de los otros partidos fue una mayoría de 53%. En ese ensayo de Medina Mora se explica cómo fabricaron la mayoría que han tenido hasta ahora. De manera que en 2018 López Obrador pues recibió cualquier cosa menos un mandato nacional. Y esa elección dio como resultado cualquier cosa menos la creación de una nueva hegemonía política duradera nacional. Bueno, con esto paso al punto tercero de esta charla. ¿Por qué creo que el gobierno va a perder la elección del domingo? ¿Y en qué sentido hablo de perder o de ganar estas elecciones? El argumento fundamental es que estas elecciones tienen, como digo, una lógica local. Y no hay en el nivel local de las elecciones en México muchas evidencias de voto diferenciado. Es decir, que el mismo votante vote por una coalición para gobernador y por otra, y por la coalición contraria para la Cámara de Diputados. Eso es difícil. Es difícil de pensar en votantes que votarán por una para gobernador y por otra para diputados federales. La lógica del voto local va a arrastrar, lo está arrastrando ya de hecho al voto federal en esta elección. Vean la situación para Morena. Empezó el año con intenciones de voto local abrumadoramente favorables. Parecía Morena, ya no digamos con sus aliados, parecía favorita
para ganar pues todas las elecciones de gobernador, menos una, 15, 14 de 15. Su panorama ha cambiado a la baja y dramáticamente. Las encuestas nos dicen también que la elección de gobernaturas viene cayendo. Al empezar al año, como digo, iba a ganar 14 de 15 gobernaturas, pero hoy, de acuerdo con las encuestas, grosso modo, hasta donde se puede dibujar esto con precisión, va ganando solo 8. Baja California, Sonora, Sinaloa, Colima, Nayarit, Tlaxcala, Guerrero y Zacatecas. Y de esas, 3 están empatadas y las puede perder. Y va perdiendo 6. Va perdiendo Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Nuevo León. Campeche iría empatado, con posibilidades también de que perdiera Morena Campeche y lo ganara Movimiento Ciudadano como Nuevo León. Entonces, de un panorama de práctica tabla rasa, de arrasamiento, está en una situación de que puede ganar o perder la mitad o a lo mejor un poco más de las gubernaturas. La Ciudad de México, que es la joya de la corona electoral de Morena y de López Obrador, pues se les ha complicado también mucho. Según las encuestas, otra vez muy a grosso modo y mezclando peras con manzanas, pero digamos, tratando de seguir las tendencias, pues según las encuestas que hay, Morena iría ganando 7 delegaciones de 16. Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Gustavo Madero, Iztapalapa, Iztacalco, Milpa Alta y Xochimilco. Pero iría perdiendo las otras 9, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Tlalpan, Tláhuac y Benito Juárez. Bueno, esto estaría por suceder en la joya de la corona, como digo, del dominio electoral de la coalición gobernante. De manera que lo menos que podemos concluir de estas tendencias es que estamos ante una elección muy cerrada. No estamos frente al triunfo amplio de nadie, ni de la oposición ni del gobierno. Estamos en realidad, y lo vamos a ver con detalle en el tiempo, y falta muy poco para verlo, estamos frente a una enorme redistribución del poder que han emprendido ya en su cabeza los votantes, tal como se manifiestan en sus tendencias de las elecciones locales que conocemos. El hecho, digamos, estructural del asunto es que la marea del voto local va a la baja para Morena y para sus aliados, y por tanto están ya en este momento en una expectativa muy inferior de resultados a la expectativa con la que se inició esta campaña que termina el domingo. Hay 2 factores que podrían incidir todavía en la marea local, aunque se antoja que están ya incluidos en lo que vemos en las encuestas. Por un lado, la popularidad del presidente López Obrador. Por otro lado, la red de beneficiarios de los programas sociales del gobierno. Son 2 hechos objetivos que tienen peso en esta elección. La capacidad de persuasión del presidente, esa fuerza de su palabra de que hablaba yo, y su instrumento cotidiano, que es la conferencia de la mañana, pues tienen un peso efectivo en la vida política del país. Y lo mismo va a tener en la elección la adhesión de millones de ciudadanos pues, que reciben dinero efectivo cada mes, ¿no? La popularidad de López Obrador sigue muy alta, en el orden del 60%, pero la aprobación de sus logros de gobierno es muy baja. Ninguna rebasa el 50%. Su manejo de la economía pues, no alcanza aprobaciones mayores al 30%. La aprobación de su política de seguridad
Ayer en la encuesta de Reforma creo que anda en el 27%. De manera que tenemos aquí un fenómeno muy raro de una disonancia cognitiva, dicen unos, podríamos llamarle también una especie de esquizofrenia mexicana, que según la cual a los mexicanos nos está pasando esto. A los mexicanos les cae bien su presidente, pero no dejan de ver que gobierna muy mal. El presidente ha tenido una mala noticia la semana que pasó respecto de su instrumento mayor de gobierno, que es su conferencia mañanera. Una encuesta del Financiero midió que la aprobación o el acuerdo con sus conferencias mañaneras bajó 12 puntos en los últimos 2 meses, de 49 a 37%. 12 puntos en 2 meses, de un alto 49 a un 37%. Bueno, ¿qué decir del peso electoral de los programas sociales? Es lógico pensar que le va a dar muchos votos al gobierno, sin duda. Pero la extensión y la efectividad de esa red son todavía en realidad un misterio. No se sabe de qué tamaño es ni qué tan eficaz es esa red de beneficiarios. Según el proyecto inicial, a estas alturas del sexenio iban a tener inscritos en sus listas a 24 millones de beneficiarios. A 24 millones. Pero a fines del año pasado, en el registro oficial de Hacienda, había solo 16. No sé por qué digo solo, son un montón, pero había solo 16 de los 24 que se habían prometido. Bueno, si estos 16 millones votaran todos el domingo por Morena y por los partidos del gobierno, pues Morena y el gobierno diríamos que ganarían casi automáticamente la elección. Lo que podemos decir es que muy probablemente es por eso, por lo que no la están perdiendo tan abrumadoramente. Y también podemos decir que las cosas no funcionan así. Los votos de los beneficiarios de programas sociales no son votos automáticos para el gobierno que los da. Son un techo, no son un piso. Explican, desde luego, en algo los números positivos de López Obrador, pero no se van a traducir automáticamente en votos para Morena. Porque así ha sido a lo largo de la historia. De manera que el gobierno puede conservar muchos de esos votos. Votos, digamos, del contingente clientelar de los votantes mexicanos. Pero ha perdido clientelas estratégicas que votaron voluntaria y mayoritariamente por él en 2018. Ha perdido, como lo estamos viendo en los estados, una enorme cantidad de votantes en los estados porque los ha golpeado mucho, los ha restringido mucho, les ha quitado dinero. Ha perdido comunidades claves, importantes, de empresarios, de intelectuales, de científicos, de académicos, de universitarios. ¿Qué decir de la comunidad médica? Y en muchos frentes, de una manera particularmente significativa y quizá crucial para esta elección, ha perdido a las mujeres o ha perdido sectores muy importantes de las mujeres de México. Ha proyectado la imagen de que no escucha a las mujeres. Ha suprimido estancias infantiles. Ha limitado el acceso a medicamentos para niños enfermos de cáncer. Bueno, ha defendido a candidatos acusados de violación. Ha llamado simuladoras a las feministas. De modo que su posición relativa ante sus propios votantes del 2018 se encuentra, vamos a decir, disminuida en el contingente del voto voluntario y reforzada en el contingente del voto clientelar. Esto nunca ha sido un buen augurio electoral para los gobiernos. Que sus votos duros dependan de sus clientelas económicas, de sus clientelas subsidiadas, nunca ha sido una buena noticia para los gobiernos en el poder. Si no tienen un contingente importante de votos voluntarios,
probablemente los votos subsidiados, los votos clientelares, no les va a alcanzar para la victoria que quieren. De otra manera, dicho de otra manera, a mí me parece imposible que un gobierno gane una elección sin tener de su lado un sector voluntario importante de las clases medias del país. Bueno, esto es más o menos lo que nos dicen las encuestas y algunos lados analíticos, pero hay dos argumentos que quiero compartirles también, adicionales, de por qué creo que va a perder este domingo el gobierno. El primer argumento es muy simple y muy directo, es el peso de la realidad. Yo creo que la realidad va a gravitar sobre esta elección porque gravita siempre. Morena, para empezar, no tiene la misma aprobación del presidente, sino tiene una aprobación sistemáticamente 20 puntos menor que el presidente. Y puede ser que sea la que pague los platos rotos, los malos resultados del gobierno este domingo. ¿Por qué? Pues porque el gobierno llega a las elecciones sin nada en la mano que pueda mostrar positivo de la transformación que prometió. El presidente es elocuente, aunque de otro lado hable tan mal, pero con sus palabras de cada día, pues vence o puede vencer a veces a la realidad, pero puede vencerla un tiempo en algunos temas, no puede vencerla todo el tiempo, ¿no? En todos los temas. Esto ya cambió, dice el presidente, y se entiende que ya cambió para bien, o dice ya no es como antes, se entiende que es mejor que antes, pero no hay nada en la realidad que respalde esto. Las cosas siguen como antes o están peor. Las cosas que este gobierno prometió arreglar siguen como antes o han empeorado mucho. Sigue como antes y está peor la violencia. No hay indicadores de que haya disminuido la corrupción y algunos casos de corrupción tocan de cerca al gobierno y a la familia del presidente. No está igual, ¿qué vamos a decir?, sino mucho peor la economía, cuyas pérdidas, las pérdidas de la economía auguran que al terminar este gobierno, pues México habrá perdido 6 años netos de crecimiento. Es verdad que la recuperación de Estados Unidos puede ayudar, pero no se ha sentido el efecto de arrastre para estos momentos que es ya sobre la elección y es imposible que se sienta una ola de recuperación rápida de empleos y disminución de la pobreza. Eso es una cosa que se va a quedar con nosotros muchos años. El manejo de la pandemia ha sido muy malo, de malo a catastrófico. México compite pues, por el primer lugar entre los malos administradores de la pandemia. El arranque de la vacunación y su estabilidad ahora le ha dado al gobierno un aire a favor, pero yo creo que no se ha podido volver una realidad realmente intensa y prometedora. Ayer pasaron un muy mal día las autoridades con la jornada de vacunación en la Ciudad de México y estuvo muy presente eso en los medios. De manera que es un gobierno de muy malos resultados y en algunos aspectos de resultados catastróficos. Habrá muchos votantes que quieran más de esto, por las razones de cada quien, todas ellas válidas. Desde luego también las de quienes reciben dinero en efectivo y creen que si este gobierno pierde en junio, pues les van a quitar ese dinero, porque eso es lo que les están diciendo. Si no votas por nosotros, te van a quitar lo que te estamos dando. Pero habrá muchos otros votantes que no quieran más, sino menos de esto. Que no quieran más destrucción bajo la promesa de unos bienes que llegarán en el futuro, sino que quieran que esto se detenga y que esto deje de ser el modo del gobierno. Destruir lo que no le gusta para llegar a una transformación de la que no tenemos ningún indicio objetivo específico. Y este es el fondo simple de la enorme elección de este gobierno. Los mexicanos vamos a decidir si queremos más o queremos menos de lo mismo. El gobierno ha destruido, como digo, lo que no le gusta, pero no ha producido
los bienes de la transformación que prometió. Esos bienes que generaron la esperanza que le dio a López Obrador el 53% de los votos en 2018. Mi segundo argumento de por qué perderá la elección este gobierno no tiene que ver ya con el número de votos, sino con el tono, con el color emocional del momento político, que es radicalmente distinto, creo yo, al de 2018. Lo que López Obrador y sus partidos aliados ya no pudieron repetir este domingo es la ola de entusiasmo del 2018. La frescura de la apuesta, las ganas de creer de la gente que llevaron a millones de votantes a apoyar la candidatura de López Obrador. Puede conservar muchos votantes, como he dicho, por los programas sociales, por la operación electoral, por la injerencia abierta, por cierto, sin precedentes, del gobierno en la elección. Pero lo que no hay para este domingo son aquellas tremendas ganas de creer que había en el 2018. Esas ganas que le permitieron a López Obrador, con su enorme capacidad de persuasión, convertir un triunfo por mayoría, un triunfo importante por mayoría de 53%, en una especie de mandato unánime del pueblo. Aún perdiendo en 2021, perdiendo la mayoría en la Cámara de Diputados, yo creo que la oposición después de este domingo va a tener un sabor público muy distinto al del estigma de la derrota total que se dejó pues untar en el 2018. Los votos de la oposición de este domingo van a tener una frescura y una fuerza que yo creo que van a ser más importantes, más notorios y sobre todo más atractivos para los medios que los del gobierno. Y en esto habrá una diferencia cualitativa para los años que vienen, porque camino a las elecciones de 2024, pues habrá en México lo que no hemos tenido en estos años y no sé, pero creo que muchos hemos echado de menos, no sé cuántos de los que están aquí, pero creo que muchos hemos echado de menos. Cualquier mentalidad democrática tiene que echar de menos la falta de oposición política, porque la oposición es una parte consustancial al equilibrio y al comportamiento sano de una democracia. De manera que yo creo que a partir de este domingo va a haber una oposición política visible, efectiva, escuchada, aunque esté fragmentada. Va a ser una oposición política con visibilidad, con energía y con triunfos reales en el ámbito local, que van a ser muy distinta su momento moral respecto del año 2018. Y esta será una ganancia democrática, creo, muy importante de la elección de este domingo, casi con independencia del resultado, aunque obviamente el resultado siempre es el que mandará. Habrá esta ganancia, habrá la oposición política que no ha existido en estos años. Bueno, estas son mis razones, estas son un poco las tendencias que he podido revisar. Y aún así hay en esta elección un rasgo profundamente democrático. Hay una gran incertidumbre sobre lo que va a suceder. De manera que esto que les he dicho puede suceder o puede no suceder. Puede ser una cosa muy distinta, porque hay una enorme sospecha en los profesionales de esto, de que debajo de estas tendencias, debajo de estos fenómenos, hay un electorado que no ha dicho, o una parte muy importante del electorado que no ha dicho todavía por quién va a votar, y que es probablemente un electorado opositor, pero puede no serlo. Puede aparecer un electorado de adhesión popular profunda a López Obrador,
tal como él pregona y tal como repiten sus seguidores. El hecho es que es una elección profundamente democrática en el sentido de que está rodeada por una enorme incertidumbre respecto de los resultados. Por tanto, puede ganar y puede no ganar. Si nada de lo que les digo aquí se cumple y López Obrador gana arrolladoramente este domingo, bueno, pues tendremos algo muy serio de qué preocuparnos. ¿Por qué? Porque sabemos lo que hará con ese triunfo. Seguirá su camino hacia hacia el gobierno tiránico, hacia la dictadura, que se dibuja con tanta claridad en su discurso, completará su captura del Poder Judicial, desaparecerá, como ha anunciado, los órganos autónomos, desde luego el Instituto Electoral, sus leyes, sus enorme cantidad de leyes que ha podido legislar, que están todas, o por su mayor parte, impugnadas ante la Corte, pues sus leyes impugnadas serán aprobadas probablemente por la Corte y el país entrará en un cauce de destrucción. Estoy tratando de medir mis palabras. El país en esta hipótesis entrará en un cauce de destrucción económica y de endurecimiento político del que tardará en salir una generación. Pero si pierde, aún en los términos relativos descritos aquí, pues el gobierno de López Obrador entrará al ciclo de los gobiernos democráticos normales, que gobiernan con fecha fija, terminan, les aplauden o no les aplauden o les chiflan y se van. Mi convicción, amigos y amigas, es que perderá, es que el gobierno va a perder este domingo. Lo cual no quiere decir sino esto. Quiere decir que este domingo mi creencia es que la democracia va a equilibrar a nuestra democracia. Y espero que así sea. Todo lo cual supone una cosa fundamental: que los mexicanos voten, que ejerzan el poder que tienen. El único momento del proceso político en que el poder es de los ciudadanos, que es el momento en que votan. Todo lo demás es complicado y discutible. El ejercicio del voto y el resultado y el veredicto del voto, eso en México está todavía garantizado por las instituciones. Y eso es algo que, haga lo que haga el gobierno en funciones, sigue todavía siendo una pieza de salud, una pieza de vitalidad, una pieza de realidad, de institucionalidad democrática en México. Y esa es la pieza que tenemos que jugar este domingo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Ha sido una conferencia muy ilustrativa a lo que viene. Les pedimos a todos, si quieren hacer preguntas, que las hagan por favor por el chat. Y aquí va la primera pregunta, Héctor. En el escenario del 7 de junio, del 8 de junio, y sobre la base del pronóstico que haces que el gobierno va a perder y eso va a enriquecer la democracia, hay dos preguntas. Uno, ¿aceptará los resultados y los aceptará el mismo día lunes 7? ¿Y qué impacto tendrá la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en lo que pueda suceder en nuestro país y en lo que pueda estar en el ánimo y en las declaraciones del presidente? Yo creo que el presidente no va a aceptar los resultados. Lo creo porque así ha hecho siempre. No va a aceptar los resultados. La duda es de qué manera no los va a aceptar y en qué momento. Si va a
salir a decir que ganó y por cuánto ganó, independientemente del veredicto del Instituto Electoral, o va a salir a contradecir los resultados que haya anunciado el Instituto Electoral. Pero el presidente no va a aceptar los resultados, salvo aquellos que le favorezcan. Eso ha sido su conducta como competidor electoral siempre. Y yo creo que eso es lo mismo que vamos a ver. La sorpresa va a estar en cómo lo hace, si lo hace esa misma noche, si lo hace al día siguiente, y qué es lo que acepta y qué es lo que no acepta. Y hasta qué punto decide de una vez ahora desafiar la autoridad del IFE y establecer, como ha sido su costumbre durante todo su gobierno, la realidad paralela de lo que él cree que sucedió. Y atenerse a esa realidad independientemente de lo que digan las autoridades electorales. Ahora bien, eso que es una garantía de desaseo y de conflicto, al mismo tiempo me parece a mí que puede tener un efecto vigorizante de lo que creo que dije que nos ha faltado más que nada en estos años. Vigorizante de la oposición. Porque una cosa que va a suceder este domingo 6, siempre digo, me equivoco de fecha, siempre digo 7, pero este domingo 6, una cosa que va a suceder es que el lunes 7 se van a amanecer con una legitimidad nueva prácticamente todas las autoridades y todas las instancias de representación política del país, salvo 16 gubernaturas, todos y cada uno de los funcionarios, de las autoridades, de los alcaldes, de los gobernadores, de los diputados, todos van a tener ese día una legitimidad fresca, la legitimidad de los votos del día anterior. Y eso va a dibujar un país, yo creo, de una complejidad extraordinaria que no le va a dar a nadie la mayoría, ni muchísimo menos la posibilidad de decir, pues, la voluntad del pueblo es la que digo yo. Lo primero que va a resultar de esta costumbre del presidente de tratar de imponer la realidad electoral que él quiere o que a él le conviene, creo que va a ser la primera llamada a la aparición de esa nueva oposición recién electa que no se va a querer dejar robar los votos ni la elección. A mí me parece. Y en ese momento creo que vamos a empezar a tener un proceso político que no hemos tenido, que es que el gobierno tiene una posición y sus oposiciones tienen otra posición. Y las oposiciones son los críticos del gobierno y son los críticos duros, implacables del gobierno, como lo fue durante toda su carrera, durante toda su vida López Obrador. En lugar de tener esta realidad un tanto cuanto pobre de que la crítica que recibe el presidente es la que recibe en una parte de los medios por unos escritores, por unos columnistas, sin que aparezcan en el Congreso, en los gobiernos de los estados, los políticos profesionales de la oposición a hacer la oposición del gobierno. Yo creo que esta elección, la frescura, la legitimidad de esta elección va a traernos esta ganancia que no hemos tenido en estos 3 años, que es una oposición política activa defendiendo lo que ganó, peleando por lo que ganó. Entonces, creo que pasarán esas dos cosas. El impacto de Kamala Harris, yo creo que puede ser un impacto mediano. No creo que vaya a tener ningún impacto en esto. No creo que se vaya a meter en lo más mínimo. No creo que venga a ver esto, pero sí creo que va a servir para que la vicepresidenta entienda muy bien lo que al parecer ha entendido esta semana
la prensa internacional, que el tipo de político que es López Obrador pertenece al elenco de los populistas internacionales conocidos y reconocidos. Pertenece al tipo de político que es Orbán en Hungría, que es Erdogan en Turquía, que es Bolsonaro en Brasil, que es Putin en Rusia. En esa liga es en la que está. Y eso yo sí creo, y desde luego al tipo de político que era Trump en Estados Unidos. Eso yo sí creo que le va a quedar muy claro a la vicepresidenta. Muchas gracias. Creo que algo que ha sucedido en estos últimos meses y los últimos 2 años es el despertar de la sociedad civil. Y las elecciones intermedias han sido siempre las de menor participación. La última con alta participación fue en 1991. ¿Qué opinión te merece el papel de la sociedad civil en el contexto actual y post-elecciones? Es una pregunta de Sociedad Civil México. ¿Están haciendo una nueva sociedad civil? ¿Qué nos puedes decir? ¿Y cuál es tu pronóstico de participación en las elecciones del próximo domingo? No lo sé. La pregunta de la sociedad civil es muy complicada, pero la sociedad civil organizada ha sido en varias encarnaciones muy sustantivas parte de la única resistencia que ha habido a este avasallamiento, a esta toma del poder, esta centralización del poder de López Obrador y de su partido, como si hubiera votado por ellos todo el pueblo de México. Han sido organizaciones de la sociedad civil las que han resistido, a las que han recibido el embate del presidente, las que han alzado la voz, las que han aguantado y mantenido su trabajo. Lo mismo que algunos medios de comunicación, desde luego algunos personajes, cada vez más grupos de científicos. Hemos visto una aparición extraordinaria, yo diría, del mundo científico en la lectura y en el aprendizaje de qué se trata, de cómo fue nuestra pandemia y del terrible manejo de la pandemia que alguna vez será puesto sobre la mesa en la vida pública de México. De manera que la sociedad civil ha sido una trinchera muy importante, pero yo repito, una trinchera muy solitaria, porque los que no han hecho su trabajo aquí son los políticos de la oposición. Tampoco han hecho muy bien su trabajo los empresarios que están organizados, ni la otra parte de la sociedad civil organizada. No hemos oído a las iglesias. No hemos oído seriamente, frente al tamaño del problema que tienen, a los gobernadores y a los poderes de los estados. Y no hemos sentido cerca de la sociedad al Poder Judicial y a la Suprema Corte. De manera que esta es una cosa que tiene que cambiar, y esto solo lo puede cambiar la oposición política activa. No lo pueden cambiar 300 escritores y 54 organizaciones de la sociedad civil. Esto tiene que ser un cambio de verdad en la columna, en la estructura de la vida política. Ahí están las cifras. Con esas cifras que están ahorita, tenemos suficiente para tener una democracia vibrante, equilibrada, camino a ganar la voluntad de los ciudadanos y camino a mejorar el gobierno mediante la presión y mediante la crítica y mediante la competencia y mediante el equilibrio de poderes. Esto es lo que está también aquí. Aquí lo que la elección de este domingo puede traernos no es un gran bien, un nuevo gobierno de gran calidad. Lo que nos puede traer es una oposición viva que contenga
las peores decisiones que puede tomar el gobierno que esté en funciones. Podemos esperar de esta elección detener un mal más que construir un bien. Hay mucha gente que dice, pues yo prefiero no ir a votar porque no me gustan ninguno de los políticos. Bueno, pues esa gente que no va a ir a votar lo que está diciendo es que está votando por los que están. Tan simple como eso. Un no voto es un voto a favor de lo que está. Tan simple como eso. Porque no le gustan los demás, muy bien. Hay el caso fantástico de Mario Vargas Llosa, que fue derrotado y luego perseguido por Fujimori en el Perú. Lo describió perfectamente, lo anticipó como un dictador, como el dictador que fue. Y de pronto la historia, la tremenda historia, le da la sorpresa en estos días de que en Perú hay dos opciones para quién va a ser gobierno. Un personaje, un profesor senderista, que es, digamos, un guerrillero peruano, de izquierda loca, en fin, de una verdadera especie de encarnación de lo peor que puede uno imaginar de la izquierda peruana. Y la hija de Fujimori, una mujer autoritaria como su padre, corrupta como su padre, metida en una coalición de fuerzas políticas pues, que comparten esas características. Y hizo un fantástico artículo diciendo, tengo que escoger el mal menor. Y el mal menor es el de Keiko Fujimori, que es a la que odio. A la que odio, esa es el mal menor. Y la razón, lo que indica es que, aunque mi corazón y mi pasión y mi memoria me diga que esta es la gente que odio y que me odia, lo que necesita el país es a ella, porque ella es el mal menor. Bueno, algo de eso hay en la elección de este domingo. Tenemos que escoger el mal menor, que quiere decir, no hay que dramatizarlo tampoco, quiere decir bajarle 3 o 4 rayitas a la iniciativa política del presidente y volverlo un presidente normal, un presidente que tiene una oposición que a veces lo deja y a veces no lo deja gobernar y que no está por encima de todos y que no puede hacer lo que le da la gana y no puede decir mentiras al ritmo que las dice. Nada más, volverlo un personaje, un presidente normal que va a salir de la presidencia cuando le toca, en el 2024. Eso. Muchas gracias, Héctor. Oye, comenta y pregunta Juan Francisco Torres Landa. Dice, dadas las condiciones de posible rechazo del gobierno a sus derrotas, parecería que el que la mayoría silenciosa se haga presente en las calles es un paso necesario. Ante una estrategia lesiva de polarización, esto presenta riesgos formidables. Y la pregunta, ¿es la estrategia del gobierno federal propiciar dichos enfrentamientos o roces más manifiestos? No lo sabemos. Voy a volver al tema de la baja participación. La verdad es que debería haber una participación mucho más alta. Pero está el tema de la pandemia todavía. El gobierno nos hace sentir que esto ya se acabó, pero esto no se ha acabado. Es una cosa que está ahí latente y la gente lo sabe. Entonces, quizá va a ser un elemento que va a bajar la votación. Pero hay otros elementos que la van a subir, que son las elecciones concurrentes de gobernadores, y unas de las que se habla poco, pero que son muy importantes, que son las elecciones de los presidentes municipales pues, de las 100 ciudades importantes de México. Entonces, eso siempre atrae muchos más votantes. Y aquí lo vamos a ver. Las intermedias solas siempre han sido... La gente no le entiende bien a la importancia del equilibrio de poderes ni a la importancia de la Cámara de Diputados. Nadie conoce a su diputado federal, etc.
no es lo mismo con el alcalde y con el presidente municipal y con el gobernador. Entonces, yo creo que entre las dos cosas vamos a tener, por un lado, menos votación de la que deberíamos, pero una votación bastante alta, ¿no? Por ahí lo están calculando como a la mitad del padrón. Bueno, la mitad del padrón ¿cuántos son? Como 45 millones de gente, ¿no? Es una barbaridad. Entonces, yo sí creo que podemos tener una afluencia importante. Y esto que dice Juan José es bien interesante, porque también hay que entender que, digamos, quien tiene la especialidad de la movilización callejera y la ha tenido siempre en este país es la izquierda. Pero movilización no quiere decir solo movilización callejera, quiere decir muchas otras cosas. Lo único que yo digo a partir de esta elección es que los elegidos este domingo tienen que hacerse cargo de sus votantes y tienen que hacerse cargo de la defensa de lo que ganaron o de la impugnación de lo que perdieron. Tienen que aparecer los políticos profesionales. No pueden esperar que la gente se movilice. La gente no se moviliza. La gente responde a lideratos políticos. Y si los políticos no salen porque tienen miedo, porque tienen cola que les pise, no va a haber movilización. Pero hay muchas maneras de movilización y de organización. No tiene que ser llenando las calles de manifestantes. Puede ser estableciendo vías jurídicas, estableciendo pleitos puntuales, estableciendo denuncias, trayendo a funcionar al Poder Judicial y, desde luego, mostrando la adhesión de los votantes que esté detrás de cada político profesional. Pero necesitamos que los políticos profesionales salgan, den la cara y se la jueguen y conduzcan a la gente. Igual, casi igual, que cuando se dice, bueno, es que la ciudadanía no ayuda a combatir el crimen porque no denuncia. La ciudadanía no puede hacer nada contra el crimen, es el gobierno. Bueno, pues la sociedad civil y los escritores y los intelectuales y las comunidades académicas no pueden hacer nada contra el gobierno si no aparecen los políticos profesionales de la oposición. Y digo los políticos profesionales con toda intención. Yo siempre digo que solo hay una cosa peor que un político profesional, es un político no profesional. Lo último que quiero ser es un político, lo último que quisiera que mi hijo fuera es un político. Pero el político es una figura central, sin la cual no es posible la vida política ni es posible la vida democrática. Bueno, los hemos tenido agachados, desaparecidos, haciendo no sé qué estos 3 años. Yo espero que el voto de este domingo los reviva. Muchas gracias, Héctor. Nos está solicitando el uso de la palabra Patricia Espinosa. Adelante, Patricia. Muchas gracias, José Antonio, y gracias, Héctor. Felicidades, muy interesante la presentación. Yo soy tu seguidora y siempre estoy atenta a lo que escribes y expones. Un comentario. Yo no estoy de acuerdo con lo que dices sobre Ricardo Anaya, ¿no? Creo que él sí, independientemente de esa acusación, si él, en lugar de estarse peleando con el PRI, hubiera atacado a López Obrador, sí hubiera ganado López Obrador, pero no por tanta diferencia. Ese era mi comentario. Por otro lado, yo creo que has expuesto es cierto. El despertar de esa sociedad está ayudando, ¿no? Y eso es por lo que habrá una posible derrota del presidente, ¿no? Una sociedad más activa, menos en su zona de confort. Todavía falta más, pero sí, y coincido en lo que dijiste ahorita, la oposición política en las cámaras ha sido de lo más endeble, lastimosa, porque no han podido, ¿cómo se llama? ¿Cómo es posible que no le hagan
bueno, lo denuncien por la injerencia electoral, son delitos electorales. Se lo hicieron, el mismo PRD atacó cuando todavía estaba López Obrador allí, atacó a Felipe Calderón, atacó a Vicente Fox, a todos, y él ha sido un violador permanente de toda la legislación. Entonces, mi pregunta a ti es, ¿sí sientes que esta losa que traemos los mexicanos de conformismo, de no participar, del temor, que viene desde esta cultura del tlatoani, ¿no? Que es la autoridad vertical, ¿nos la podemos zafar y quitar en esta elección, según el resultado de esta participación? Bueno, yo veo indicios de que eso va a suceder en la proporción suficiente para que aparezca la oposición. Eso es lo que yo creo. Y por un lado. Y por otro lado, que el gobierno, lo que gane el gobierno, no va a salir mucho a una gran victoria. Porque no va a ser una victoria del tamaño de la del 2018, ni va a poder ser convertida en eso. Y porque este gobierno va de salida. El lunes 7 empieza la sucesión presidencial de 2024. Así ha sido siempre y así va a ser. Tanto dentro de Morena como en el resto de la oposición. Y empieza el juego, digamos, la segunda parte del juego, que es la parte pues, en la que nadie puede dejar de participar si es un político profesional, si es un partido político. Y luego vamos a ver una cosa muy importante y es, ¿cuál es el mapa que van a dejar dibujado los electores este domingo? Si uno ve la encuesta de hoy de Reforma y Latinus, bueno, ahí hay unas cosas muy interesantes. Podrían desaparecer como hasta 6 partidos. Podríamos terminar el martes, el lunes o el martes entrante, no teniendo 5 partidos, entre ellos el PRD. Andaría en el límite Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, según, si recuerdo bien. De manera que vamos a ver cuál es la respuesta de los ciudadanos. Y a mí me parece que esto va a ser sorprendente y revitalizante y va como a replantear las cosas. Los gobiernos de los estados van a adquirir, por el simple hecho de estar recién elegidos, con 3 años más de gobierno que el presidente, una fuerza y una oportunidad de hacer política que ahorita no tienen. Entonces, me parece que va a haber una redistribución de facto territorial del poder en México que va a revitalizar nuestra democracia. Eso es lo que yo creo. Gracias, Héctor. José Jesús Uriel, ¿habías solicitado también el uso de la palabra? ¿Perdón? Sí, sí. Adelante. Héctor, felicidades, gracias por la conferencia, gracias por la oportunidad. Yo creo que la popularidad de López Obrador se debe a que, además de las mañaneras, que yo creo que la ve muy poca gente, los noticieros todas las mañanas en televisión y en radio vuelven a repetir lo que dijo López. Entonces, en algún momento he mandado esta opinión y resulta que ellos hacen caso omiso. Parece que tienen obligación de sus jefes de repetir todas las palabras que dice López. Ven muy poca gente las mañaneras, pero los noticieros los ve muchísima más gente y ellos amplifican. Esto es para mí lo que me explica la popularidad de López, a pesar de todas las mentiras y todo lo que hace ahí. En segundo lugar, yo creo que si la gente ahorita no ha sacado la cabeza a los políticos, o sea, no los estoy avalando, pero de alguna manera creo que le tienen pavor y pánico a la investigación financiera, porque obviamente deben tener cola que les pisen, y al descabezamiento que hace López todos los días de alguien que sobresale. Ahí está Loret, ahí está Broso y muchos otros más. Y las agresiones que ha sufrido Denise en un momento dado, en las agresiones en el público,
y en la vida diaria. No sé qué opines sobre esto, Héctor. Bueno, creo que es exacto lo que dices. Al final son los medios los que están repitiendo y repitiendo lo que dice el presidente. No mandan a sus reporteros a preguntarle al presidente. Realmente los medios no van a las mañaneras a preguntarle al presidente las cosas de interés nacional, salvo excepciones. Pero yo lo que he hecho más de... Eso es normal en los medios, darle servicio al presidente. Lo que yo echo de menos son las palabras de la oposición política frente a lo que dice el presidente. Lo que yo echo de menos es a los diputados, a los senadores, a los gobernadores, hablando desde su posición política y como hacía López Obrador frente a todos y cada uno de los presidentes, no dejando pasar absolutamente nada. Lo que yo echo de menos es esa falta de vitalidad, de vigor de la oposición política profesional frente a un gobierno que todos los días les ofrece en bandeja una pieza de crítica irrefutable. Si hubiese esas voces, los medios se verían obligados a reproducirlas también, como lo hemos visto un poco en estos días, cuando el accidente de la línea 12, pues no hubo manera de que la queja de los ciudadanos no estuviera en los medios, no hubo manera de que la pérdida de credibilidad del gobierno no estuviera en los medios. Los medios se fueron hacia donde estaba la noticia. Si hubiese una respuesta, si hubiera empezado así la oposición, repito, la oposición de la Cámara de Diputados junta ganó el 53% de los votos en 2018, pero no hemos oído ni el 5% de su voz en la Cámara de Diputados. En parte es por esta política de López Obrador de tenerlos a todos de alguna manera amenazados o bajo la posibilidad de amenaza, pero también es que perdieron la moral, se dieron por derrotados mucho más allá de sus cifras y no supieron a dónde ir. Una crítica que le haría a Ricardo Anaya, más que no haber podido, digamos, levantarse en la elección, es haberse desaparecido. Y dejarle todo el terreno, porque naturalmente era imposible combatir con López Obrador en el momento en que tenía 80% de popularidad, pero era la manera de empezar a decir cosas que, porque nadie las decía, podían ir teniendo un peso en los medios e ir acostumbrando a los medios también a que había voces que decían, por ejemplo, que la responsabilidad de los muertos de Tlahuililpan es del gobierno federal y de Pemex por haber manejado tan mal la gasolina. O sea, fue la primera catástrofe del gobierno. Entrando, mostró la barbaridad de eso. La falta de protesta en la oposición por el aeropuerto, por la cancelación del aeropuerto, no haber vuelto eso un tema recurrente de su queja, de su crítica, de su averiguación, de lo mal hecho que estuvo todo eso también va creando una especie de hábito de que así es, aquí López Obrador es lo único que existe y Morena y los demás están totalmente derrotados. Pues actuaron como si lo estuvieran. Esperemos que lo reviva esta elección del domingo. Si no, pues seguirá pasando lo mismo que vemos, con una diferencia, que este lunes que viene empieza la segunda mitad del gobierno de López Obrador y es la mitad de la salida. Y eso es un ambiente político
completamente distinto del que fue su arranque. Pues si ustedes se acuerdan, el expresidente Peña no solo lo ayudó en la elección, sino que a partir del momento en que fue electo López Obrador, se desapareció del escenario y le dejó todo el espacio al presidente electo. Le regaló 6 meses de gobierno. Insólito, ¿no? Insólito. Bueno, pues, pero eso es lo que pasó. De manera que yo espero que las ambiciones, las malas ambiciones de los políticos camino a la elección presidencial los activen, los aviven y los vuelvan lo que necesitamos los miembros de la sociedad, que los políticos se vigilen entre ellos, se controlen entre ellos, compitan entre ellos, se limiten entre ellos, que hagan su tarea de la oposición para que la democracia que tenemos pueda tener pues esa vitalidad, esa frescura, esa capacidad de corregirse, esa capacidad de criticarse, de componerse. Lo tienen que hacer los políticos que vamos a elegir este domingo. Y si no lo hacen ellos, como hemos visto estos 3 años, no lo hace nadie con la eficacia del caso, porque este es el presidente probablemente más unánimemente criticado por la inteligencia de este país, y como ustedes ven, no le ha hecho mucho a mella en nada que sea una decisión importante que haya tomado o dejado de tomar. Parece ser que José Luis Espinosa Torres quiere tomar la palabra. Gracias, José Antonio. Héctor, como siempre, brillante en tus exposiciones. Tenemos el privilegio de verte cada sábado en La Generación. Tengo 2 comentarios para ti. El primero, acabas de mencionar que el gobierno de Peña Nieto trabajó para Morena. Ahorita, si revisan los resultados que saca Sí por México en Oaxaca, en Hidalgo, en Guerrero, todos los distritos están para Morena. También los gobernadores, esos 3 gobernadores deben estar de acuerdo con López Obrador. Esto lo viene diciendo algunos columnistas desde hace meses, que Murat, no sé cómo se llama el de Hidalgo, y que Guerrero están vencidos, ¿no? Están entregados a... Dentro de la gente, el segundo comentario, dentro de todos los beneficiarios de los programas sociales, son muchos, 16 millones, pero también dentro de ellos mismos está el grupo que ha sido más perjudicado, las madres solteras, las guarderías, los golpeadores, los que les faltan medicinas en el Seguro Social. No cree, sí, este es mi comentario, Héctor, no sé tú qué opines. Gracias por escucharme, man. Sí, desde luego que está muy claro que hay gobernadores aliados con el presidente, porque saben que los puede fastidiar mucho justamente sus años finales de gobierno. Añadiría el de Sinaloa, está también claramente puesto en esto, y la razón es esa, porque tiene la mano muy pesada, digamos, desde el punto de vista presupuestal y político el presidente, y entonces pues muchos de estos gobernadores dicen, no, mejor me pongo en donde está la fuerza y no en donde puede estar la oposición. Pero hay otros que no, hay otros que no, y yo creo que los que van a ser electos, incluyendo a los de Morena, a los que van a ser electos en este domingo, tienen una perspectiva completamente distinta, porque ellos van a quedarse en el gobierno 3 años más que el presidente López Obrador. Y ellos muy pronto van a tener que empezar a tomar decisiones respecto de qué van a hacer para la sucesión presidencial, porque van a empezar a llegar los precandidatos de todos los partidos, de Morena, varios, a pedirles cosas,
a establecer alianzas con ellos. Y entonces el presidente sigue siendo muy importante, pero está en medio de un juego en donde ya él no está solo. Los medios también van a estar en esto. ¿Por qué? Porque es un hábito, así como es un hábito de los medios darle servicio al presidente, es un hábito también el futurismo, lo que llamábamos futurismo. A ver, ¿cómo están? Que la caballada está flaca, que aquí y allá, que quién va a hacer, que quién no va a hacer. Todo eso va a crear, es una nueva atmósfera política. Así que yo creo que, digamos, es la política como siempre, solo que hay como yo creo mucho en esto, va a haber como una renovación tremenda de los cuadros políticos del país. Aunque sean muchas de las mismas caras, están en posiciones muy distintas. Para mí es muy sorprendente y va a ser muy interesante ver qué va a suceder con la alianza del PRI y del PAN camino a la elección presidencial de 2024. Será muy interesante. Como ver qué va a pasar dentro del conglomerado de Morena en el pleito por la candidatura de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard y de Monreal y lo que se le vaya ocurriendo al presidente. Así que tengo la idea de que nos vamos a amanecer en muchos sentidos con un país distinto el lunes 7 y que se va a parecer poco a la idea que el presidente vende de que está el pueblo, está él, está Morena y luego están los conservadores que son la minoría que no entienden la gran transformación que está llevando a cabo. Bueno, yo creo que ese es un rollo que ya tiene fecha de caducidad y la primera fecha de caducidad es el 7 de junio, yo creo. Muchas gracias, Héctor. Hoy terminan las campañas, mañana empieza el tiempo de reflexión, los 3 días previos, y esta última conferencia yo quisiera aprovechar para felicitar y agradecer no solo a ti, Héctor, por la plática, sino a José Antonio Crespo, que ha sido un pilar en este ciclo de conferencias con un éxito rotundo. Muchas felicidades, José Antonio, y a Movimiento por la Patria en este ciclo que hoy concluye. Muchas gracias, José Antonio. Gracias. Tocayo. Digo, tu participación con Mexicanos por México ha sido vital para que podamos llevar a efecto estas conferencias. Yo quiero darle las gracias, no sin antes pedir que alguno de nuestros compañeros del Instituto Patria, de Movimiento por la Patria, que está pidiendo la mano, que está levantando la mano para pedir la palabra en este momento, que es Alejandro Hostos, la tome y nos comente. Pues muchas gracias. Yo me sumo a las felicitaciones para Héctor Aguilar Camín y para José Antonio Crespo, ya que Héctor nos ha demostrado que es un gran conocedor de la historia y de la política nacional y mundial, y realmente nos ha dado una plática que nos está orientando sobre cómo van a ser las próximas elecciones. Nos ha dado acertadas precisiones, circunstancias, razones y pronósticos que nos obliga a estar muy atentos al voto útil y efectivo y evitar el abstencionismo. Felicidades nuevamente a todos ustedes. Yo quiero tomar las palabras que has dicho, Alejandro Hostos, para a su vez expresar mi reconocimiento y admiración una vez más a Héctor Aguilar Camín, nuestro compañero, nuestro amigo de la infancia y de la senectud también, pero es precisamente eso lo que me anima a hacer el siguiente comentario. Siempre digo que Héctor nos da cátedra, pero en este caso, pues, más que cátedra, quizás es menos, pero es más, nos ha dado una lección como analista político, que es de lo que debemos de hacer los ciudadanos. Nos ha dejado el mensaje de que la participación ciudadana pues se manifiesta cada 3, cada 6 años mediante la ejecución del voto, pero también nos ha dejado bien claro que la participación ciudadana es mucho más que eso. La participación ciudadana ha dejado mucho que desear, sobre todo
cuando no ha sabido manifestar sus inquietudes, sus carencias, sus problemas, sus esperanzas a los políticos profesionales, que dice Héctor que hay otros que son peores que ellos, que somos los no profesionales. Yo me incluyo como un político no profesional porque intento hablar pues del sentimiento, de lo que honestamente pienso, que es el respeto a los demás, el trabajar todos juntos, el decir que todos somos mexicanos. ¿Qué mensaje nos darías a esos políticos no profesionales que somos todos los mexicanos? Deberíamos ser todos los mexicanos. ¿No es así, Héctor? Ahora va a haber una segunda etapa de este gobierno, una historia diferente de México, gracias a todo lo que dejaron de hacer los políticos profesionales anteriormente y de lo que se aprovecharon los problemas, quiero decir, los políticos profesionales actuales. Están dejándonos un México hecho añicos, destrozándose, acabándose, pero que nos da mucha tierra fértil para trabajar estos políticos no profesionales, jóvenes y no tan jóvenes, pero son precisamente los jóvenes a los que yo quisiera que les dejaras un mensaje, Héctor. Estos jóvenes que no participan habitualmente en las elecciones, en los votos, y los jóvenes del porvenir de México, es ese México nuestro del futuro el que nos está preocupando a la mayoría de los que estamos aquí presentes y también de los que no han acudido a esta reunión, pero que son muchos, y queremos transmitir esa idea de que mexicanos lo somos todos, que la polarización se debe acabar, que precisamente gracias al augurio que haces de que el señor López no va a triunfar, y digo el señor López porque es Morena, su partido, no va a triunfar arrolladoramente, es que va a haber mucha tierra fértil, va a haber mucho por qué seguir luchando los políticos no profesionales. A ver, ¿qué nos contestas para dejarnos un último mensaje para el nuevo México que se nos avecina a partir del 7 de junio? Héctor, por favor. Mira, para los políticos no profesionales, yo lo que les recomendaría es que se trataran de volver políticos profesionales. Es decir, que asumieran la tarea. Cuando uno dice político profesional, dice lo mismo cuando dice doctor profesional. Es decir, es de tiempo completo. Y se trata de ganar el poder. Eso es de lo que se trata. ¿Para qué? Para, a través del poder que se consigue, cambiar la sociedad o corregir lo que es corregible de una sociedad. Max Weber les dijo a sus alumnos en 1919, frente a la revolución que le costó la vida a varios de ellos, querían hacer la revolución a la soviética. Y les dio una lección terrible diciéndoles, porque querían hacer, la revolución en el sentido que querían traer la utopía, la sociedad perfecta y la sociedad justa a la tierra. Y les dijo Max Weber, eso que ustedes piensan, sus buenas emociones, es muy importante que las tengan y que las conserven, a condición de que entiendan que la política no se trata de eso. La política se trata, a lo mejor para conseguir esas cosas, de un proceso de vencer, paso a paso, mediante infatigables acciones, resistencias de todo tipo, en compañía de personas de todo tipo, para poder estar en la posición de decidir algo sobre las muy pocas cosas que se pueden arreglar realmente en este mundo. Y el proceso de la política no tiene que ver con las buenas ideas que ustedes tienen. Eso es para después de que hayan entrado al proceso de la política, para cuando hayan conseguido el poder. Entonces,
Se trata del poder. El que no quiera conseguir poder, que no se meta a la política, decía Max Weber. Y el que quiera salvar su alma, tampoco. El político lo que necesita es salvar la polis, como decía Maquiavelo. Lo cual implica, a veces, tomar, y es uno de las, es el gran problema, digamos, el núcleo del problema moral de la política, que es que se juzga por sus resultados, no por sus intenciones. De nada sirven las buenas intenciones si no vienen acompañadas de una capacidad de generar consecuencias desde una posición de poder. Por eso, porque yo nunca he estado dispuesto a eso, no me he dedicado a la política. Hay mucha gente a la cual eso se le da de un modo natural. Pero les voy a contar un ejemplo que acabo de leer en un ensayo de Bertrand Russell sobre de qué tamaño las buenas intenciones pueden provocar. Las buenas intenciones públicas, pero ingenuas, pueden provocar las peores consecuencias prácticas. En algunas de las muchas dinastías chinas que en el mundo han sido, había la costumbre de torturar bárbaramente a los detenidos para obtener la confesión que querían las policías. Porque había un emperador benévolo que había establecido el principio de que nadie fuera juzgado y encerrado si no era porque había confesado su delito. Y eso, que parece impecable desde el punto de vista de la justicia, se convirtió en la práctica cotidiana de los esbirros, que son los que manejaban la policía, en el mandato de, pues obtengamos la confesión para que valga como que lo agarramos. Bueno, cuando yo llegué a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando se fundó en el año 91, creo, la prueba dominante del sistema penal mexicano era la confesión. Lo cual había convertido la tortura en el procedimiento cotidiano del ejercicio policíaco, porque con la tortura conseguían la confesión, que era la madre de las pruebas. Fue la primera cosa que cambió la Comisión de Derechos Humanos que manejaba Jorge Carpizo. Para que vean cómo aquel emperador menso no está tan lejos de la vida pública. Quiero decir, la política es una profesión, es un oficio, es una vocación. No hay que tomársela a la ligera. El que la quiera, qué bueno. Y qué bueno que la quiera cada vez más, que tiene gente con buenas intenciones y gente limpia y gente honesta. Pero es un oficio duro y es un oficio complejo y es un oficio que necesita algo más que buenas intenciones. Entonces, a los que no son políticos profesionales, que quieren hacer política, yo les recomendaría, para que no les pasen cosas como las de aquel emperador que consagró la obligatoria tortura para la confesión de los detenidos, vuélvanse políticos profesionales, acérquense realmente a lo que son los choques de los intereses, a lo que son los choques de las ambiciones, los choques de las diferentes posiciones, en donde muchas veces no es un problema de convicción distinta lo que lleva a un enfrentamiento brutal, es simplemente que uno queda en una posición y el otro queda en otra posición. Y eso conduce a enfrentamientos brutales. Es un oficio complejo, apasionante, pero no hay que partir, yo creo, de la base de que todos los políticos son unos corruptos, todos unos idiotas. No. Hay de todo. Mi madre decía, no hay nada más parecido
a un político mexicano que otro político mexicano. Y añadía, un político decente mexicano se va a parecer mucho a un político decente mexicano. No importa en qué partido esté. Y un político corrupto mexicano se va a parecer mucho a un político corrupto mexicano. No importa en qué partido esté. No son las etiquetas lo que hace la calidad de la gente. Hasta ahí lo dejo y les recomiendo la lectura. Es un clásico de la ciencia política, profundamente conmovedor por su dureza y por su claridad. Se llama La política como vocación, de Max Weber. Muchas gracias, Héctor. Abran sus micrófonos todos, porque ya saben que debemos dar una Placarte, una recomendación. Muchas gracias.